afrontar el problema, ir hacia el conflicto para ser nosotros mismos justamente, porque lo otro es ser esa planta que queda bien en todos lados, pero que nadie mira. Esto es Nos Pasan Cosas, el podcast de tu terapia, una sesión a la vez. Seguramente esto te pasó. Tuviste un asado con amigos, con familia, llegaste a tu casa, te estás preparando para acostarte a dormir y arrancás a hacer como todo el análisis de lo que dijiste, lo que dijo fulano, la cara que puso, ¿no? Y es como que eso no te deja dormir a veces, e incluso te despertás de nuevo a las 4 de la mañana repasando y criticándote por lo que hiciste, o quedás mal porque a fulano le querías caer bien y de repente tenés la impresión de que eso no va a ser así. De eso vamos a estar hablando en este episodio, Nico, de lo que nos cuesta aceptar que no le vamos a caer bien a todo el mundo. Y esto tiene bases bastante profundas y difíciles a veces de entender de una forma sencilla, ¿no? Y conectar rápidamente por qué nos importa tanto caerle bien a todo el mundo y en definitiva aceptar que no le vamos a caer bien a todo el mundo. Bueno, sí, es que como seres humanos queremos formar parte de algo, queremos pertenecer. Y me parece que es como instintivo el querer agradar. Esto es algo, como decías, muy profundo y muy natural. Lo que pasa es que, ¿qué pasa cuando vos tenés una opinión diferente del resto o de la persona que tenés enfrente, que sabes que tiene una oposición total a lo que vos pensás? Entonces, cuando aparece el otro con su mirada, con su opinión diferente, ahí nos inhibimos, nos guardamos, nos reprimimos y eso tiene una consecuencia muy grande, ¿no? Porque básicamente soy yo el que no estoy apareciendo a costa de que vos pensás diferente, claro, que el otro te acepte. Exacto, y eso obviamente va a generar muchos conflictos internos y externos, ¿no? Sí, en los vínculos. Y esto viene de momentos muy primarios, en definitiva. Cuando nacemos, todos los humanos, precisamos del otro, o sea, el otro es nuestro espejo. Y por eso un bebé, si uno sonríe, sonríe. Si uno pone una mueca, la repite. Entonces, esto viene de ahí. Por eso es tan importante lo que los demás piensan de nosotros, porque terminan siendo un espejo y nos pueden estar mostrando algo que de repente a uno le duele aceptar que es así. Por eso es tan importante. El otro siempre va a tener un lugar primordial para construir nuestra identidad. El tema es que muchas cosas que de chicos nos funcionaban para poder caerle bien a todos los que podíamos, sobre todo a los referentes que eran como el núcleo más cercano, cuando crecemos y somos adultos, ese núcleo se hace mucho mayor. Tenés la gente del trabajo, la gente del gimnasio, la gente, amigos. Entonces, ¿cómo haces para complacer a todo el mundo? ¿Te pasó de sentir eso? Yo creo que es algo que hasta el día de hoy sigo trabajando, porque como uno va cambiando, vas teniendo opiniones diferentes, ¿no? Y de repente tal vez en tu grupo de amigos vos estabas acostumbrado a tener una posición sobre algún tema y de repente cuando eso cambia, ¿y ahora? ¿Me van a aceptar? Claro. ¿O qué va a pasar? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Lo digo, me lo guardo, me voy, no lo enfrento, ¿no? Porque estamos en constante cambio, en constante movimiento. Entonces, hay muchas personas que por querer agradarle a todos evitan el conflicto. Y esto me parece que es algo muy común, ¿no? De evitar esa confrontación, pero con el tiempo, piénsenlo así, cada vez que vos evitás tu opinión, evitás decir lo que realmente sentís y pensás y crees, te estás reprimiendo. Y eso te vas haciendo de a poco una pequeña celda en la que puede parecer cómoda al principio, pero después va a traer un gran sufrimiento, una cantidad de síntomas enormes, ¿no? Jung decía, lo peor que podemos hacer es tener una vida no vivida, y cómo eso nos enferma, porque básicamente estamos guardando nuestra identidad ahí, y eso es muy peligroso. Sí, y eso tiene que ver con un concepto que va de la mano, que es el falso self, ¿no? Pero eso se construye desde que uno es muy chico, en la infancia, y esto que vos decías de que a veces uno se guarda algo,
a veces la persona ni siquiera sabe qué se está guardando, porque cuando esa herradura, no sé cómo llamarle, ¿no? Como ese disfraz cae, es como que uno se desconoce. Realmente uno capaz no sabe lo que piensa, lo que quiere, si quiere pertenecer a ese grupo o no. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos afuera. Y es más fácil pensar que el otro está cambiando o que el otro ahora no piensa igual y no hacerse cargo, ¿no? O sea, ponerse en definitiva en una posición más pasiva y no una posición activa de decir, pero en realidad soy yo el que a mí esto ya no me interesa o que pienso diferente y que si la otra persona no va a aceptarme de esta manera con mis nuevos pensamientos, entonces digo, capaz que no tengo nada más que hacer acá, pero eso implica dejar de replicar un montón de vínculos históricos, ¿no? Y aceptar que ya no estamos en ese mismo lugar y tener una posición más activa. Y sabes que a veces queremos falsamente que esa máscara no se ve, que nadie ve que tenemos una máscara, ¿no? Y no podemos ocultar demasiado bien en realidad esas cosas, tienen un límite, ¿no? Si vos cada vez te estás guardando, cada vez que querés opinar algo, te estás guardando, te estás escondiendo, algo raro se va a sentir, ¿no? Entonces, digo para que no descansemos en esto de, nadie se da cuenta, nadie se entera. No, también hay algo que de alguna forma u otra, más o menos inconsciente, te está alejando del otro también, ¿no? Porque te estás escondiendo al final. Sí, del otro que capaz realmente te interesa, ¿no? Porque si de repente tu forma de escapar de un vínculo o de una situación o de un trabajo que no te hallás es diferente, me parece, y es más válido. El tema es cuando lo haces de forma inconsciente. Sí, lo que pasa es que a veces de chicos, por ejemplo, empezamos a tener esto como mecanismo de defensa, ¿no? Sí. De que soy un florero y me pongo como un florero en cada cuartito y todo el mundo, bien, mirá qué lindo. Sí. Pero en realidad estás capaz que sos un florero nomás, estás pasando desapercibido. Y de grande, ¿no? Cuando nadie te toma en cuenta o cuando la gente no ve y descubre tus necesidades y tampoco sabes expresarlas, Claro. se vuelve un problema muy grande, ¿no? Sí, se vuelve un problema grande y que aparte no es que solo el otro lo va a notar, sino que uno mismo puede empezar a tener ciertas reacciones desmedidas por cosas banales. Explotar. Explotar. Y eso es porque viene cargado de otras situaciones. No es de la noche a la mañana. Exacto. Por ejemplo, lo que decíamos al inicio, ¿no? Todos pensamientos o que incluso te enganchaste porque fulano te miró mal y no sé qué, y no lo hablás, y eso se va sobrecargando. Y capaz no es que esa persona te miró mal, sino que te lo recontra imaginaste y no lo pudiste ir a hablar, o de repente ver si capaz no fuiste vos que lo miraste mal, en realidad, ¿no? Total, y como te decía, esto va cambiando, capaz que hiciste el asado 20 veces para tus amigos, y ya en la 18, la 19, ya no querías ni hacerlo, ¿no? Pero te callaste porque están todos los pibes contentos de que dale, el asado, no sé qué. Y ya de repente te dijeron, te quedó la carne cruda y vos le tirás el cuchillo por la cabeza, ¿no? Porque, Claro. Pero no es porque la crítica esa en particular, sino porque vos te venís guardando hace mucho tiempo tu deseo, lo que vos realmente querés, ¿no? Y por miedo a dejar contentos a todo el mundo, pero al final el que está pagando eso, y muy caro, con intereses cada vez más, sos tú. Exactamente. Sí, esto lo que me parece importante transmitir es que lo vivimos permanentemente y capaz que con tus amigos tenés como todo mucho más equilibrado por el lugar que ocupan o que ocuparon a lo largo de tu vida, pero de repente en el ámbito laboral no te pasa eso, porque capaz que ahí se juegan otras cosas, ¿no? Se juegan como más esto de la autoridad, ¿no? El jefe que esté contento con lo que vos estás haciendo, cómo te tomas eso, el miedo a que te desvinculen de ese trabajo. Y de repente ahí se empiezan a reconfigurar situaciones que si uno no las trabaja no dejan de repetirse. O sea, así como repetimos en el pensamiento, ¿sí? Muchas cosas, o como hablábamos en otro capítulo, que lo que es la rumiación de algo, también lo repetimos en los vínculos.
¿sí? Y esto no quiere decir que uno tenga que tener un trauma súper grande para después tener conflictos vinculares, sino que a veces alcanza con, no sé, con un padre súper exigente o que capaz no festejaba mucho los logros o porque uno soltaba bien la cuerda, capaz un primer amor que te ghosteó y eso te marcó, ¿no? Entonces, exacto, y ahora cada vez que viene una persona le tenés que hacer un mundo de rosas para que no pase eso, ¿no? pensando que si pasa eso, ¿no? Te vas a, sí, a desmoronar. Pero también ahí se juega la necesidad inconsciente de repetir ese mismo dolor para reafirmar la herida. Pero esto no lo hace uno adrede. O sea, uno no es que por gusto lo repite, pero pasa mucho de que uno se vincula y termina como en relaciones similares, ¿no? Sobre todo cuando esto no se trabaja en profundidad emocionalmente. Cuando uno logra ver eso y ver la referencia que tiene, puede empezar a generar otros vínculos y uno cambiar de lugar, ¿no? Está bueno eso. Pero como pienso en algo, en un concepto que me viene como viniendo, y es el tema de la agresividad, ¿no? Sí. La agresividad como, no como violencia, sino como instinto humano de separarnos del resto, ¿no? Que esto se estudia mucho en psicología analítica, ¿no? Del símbolo de la agresividad como la espada que divide, ¿no? De mis amigos quieren esto, yo quiero aquello. Y para eso necesitamos de ese instinto de agresividad, de afrontar el problema, ir hacia el conflicto, para ser nosotros mismos justamente, porque lo otro es ser esa planta que queda bien en todos lados, pero que nadie mira, Sí. ¿no? Entonces, acá estoy yo, con mi deseo, con mis necesidades, y obviamente que reprimir eso va a pasar factura, ya lo decía Freud, reprimirnos a nosotros mismos nos va a enfermar por una o por otro lado. Entonces esto, que tal vez es como una montaña para algunos, porque no es fácil, ¿no? Claro. Es algo importante para nuestra salud mental, ¿no? Sí, que ahí es donde aparece la agresividad. O te diría, por ejemplo, algo que pasa es la identificación con el agresor. Entonces, si de chicos teníamos muchas situaciones que nos retaban mucho o había mucho como diálogo negativo, es muy probable que hayamos aprendido a adelantarnos a eso a modo de defensa. Entonces, si sabíamos que si hacíamos tal cosa, nuestros padres iban a enojar, no lo hacíamos o sea, nos agredíamos con decir esto que está mal, que no sé qué, y evitábamos que el otro se enoje con nosotros. Eso es lo que termina pasando cuando queremos caerle bien a todo el mundo. Estamos evitándonos para que el otro no se enoje y en definitiva el enojo queda puesto sobre uno mismo y no queda en definitiva energía para otros vínculos sanos. Por eso es que se suelen repetir tanto. Exacto, ¿no? exacto, sí, totalmente. Esa energía queda de una forma, diríamos, destructiva, ¿no? No encuentra una forma creativa de salir, de expresarse, de negociar con el otro, ¿no? Esto ya no va más para mí, quiero cambiar esto o aquello, que necesitamos de esa proactividad, ¿no? De poder frustrar a veces al otro, que no sabemos qué va a pasar. Capaz que se frustra, capaz que no le importa, capaz que no, está todo en nuestra mente, ¿no? Pero lo importante es esto de salir a pesar de que haya conflicto del otro lado, de que haya una resistencia y poder soportar eso me parece como re importante, como ya llevarlo a la práctica, ¿no? Sí, y hemos hecho referencia también en otros capítulos a lo que es el duelo, ¿no? Realmente es muy difícil a veces aceptar que no pertenecemos a un lugar, porque no pertenecer ahí es aceptar que no pertenecimos o no pertenecimos a otros lugares. Pero cuando logramos pasar esa etapa, vamos a poder descubrir partes de uno mismo totalmente diferentes y que nos puedan sorprender, ¿no? Total. Que son desconocidas, realmente son desconocidas al principio, ¿no? Sí. Y ya como para ir cerrando también, recomiendo, tenemos un episodio que hablamos de límites, Sí. y me parece que esto, como arrancamos el episodio diciendo, me voy de noche, después de ese asado, lo que dije, lo que no dije, o lo que dije para caer bien, o al revés, dije esto y caí mal, entonces me quedo con culpa y me sigo castigando yo mismo. Pueden ir a escuchar ese capítulo de límites, porque acá no solamente los límites hacia afuera, ¿no? De ponerle al otro, sino
los límites internos Exacto. de vos estar tranquilo con lo que dijiste, por más que el otro se haya frustrado, haya pensado X cosa que nunca vamos a saber porque el otro es desconocido, como decías vos, Caro. Entonces, es importante, me parece esto también, ¿no? Como poner esos límites adentro de nosotros y soportar la frustración del otro, la frustración del niño, la frustración del adulto, de quien sea, ¿no? Sí, para poder salir adelante y entender que no va a ser de un momento para el otro, como vamos a soler decir siempre cuando hablamos de salud mental, que todo precisa de su tiempo. Así que bueno, gracias, Nico. Gracias. Quiero dejarlos con una última preguntita Sí. que me parece que puede estar buena. Y es, ¿realmente es posible caerle bien a todo el mundo? Yo creo que todo el mundo sabe esa respuesta, ¿no? Sí. Y entonces, por ahí, seguir el camino de animarse a ser uno mismo, ¿no? Totalmente. Nos vemos Nos en vemos el la próximo próxima. capítulo. Suscríbanse si les gustó este capítulo. Chau, chau. Chau. Este fue un episodio de Tu Terapia. Si querés empezar tu proceso, ingresa a la web